En Año Nuevo, una mujer humilde ofreció comida a un desconocido, sin saber que era millonario. Ciudad de México, 31 de diciembre de 2023. El cielo sobre la Ciudad de México se teñía de un naranja profundo mientras el sol descendía detrás de los edificios del centro histórico. Era 31 de diciembre de 2023 y las calles del barrio de Tepito bullían con esa energía particular que solo el último día del año puede generar. Esperanza Morales secó sus manos en el delantal desgastado que llevaba puesto desde las 5 de la mañana. La fonda El Sazón de Doña Lupe, nombrada así en honor a su madre, había estado repleta todo el día. Oficinistas que buscaban su última comida corrida del año, comerciantes del mercado celebrando con un mezcalito extra, familias enteras que preferían comer fuera antes del ajetreo de la cena de Año Nuevo. «Doña Esperanza, ya nos vamos», dijo Carmela, su ayudante de cocina, mientras se quitaba la red del cabello. «¿Segura que no quiere que me quede a ayudarla a cerrar?» Esperanza negó con la cabeza, sonriendo con esa calidez que la caracterizaba. «Ándale, mija, vete con tu familia. Ya es tarde y tus hijos te esperan». Carmela la abrazó con fuerza. «Feliz Año Nuevo, doña Espe. Que el 2024 le traiga muchas bendiciones». «Igualmente, Carmelita. Cuídate mucho». La puerta de la fonda se cerró y Esperanza se quedó sola entre las mesas vacías. El silencio era casi reconfortante después de tantas horas de ruido constante. Miró el reloj de pared, un regalo que su difunto esposo Manuel le había dado en su 10º aniversario de bodas. Las 7:15 de la noche. Todavía tenía que limpiar la cocina, guardar los ingredientes que sobraron, cerrar bien todo y caminar las 6 cuadras hasta su casa, donde Lupita la esperaba con su vecina, doña Conchita. Mientras fregaba las últimas ollas, Esperanza no pudo evitar pensar en sus otros hijos. Roberto, el mayor, trabajaba en una maquiladora en Tijuana y no había podido viajar para las fiestas. Patricia, la del medio, vivía en Houston y era la madre de Lupita. Hacía 3 años que no venía a México por su situación migratoria. Y el menor, Alejandro, estudiaba medicina en Guadalajara gracias a una beca que había conseguido con mucho esfuerzo. Esta noche, como tantas otras, Esperanza cenaría solo con su nieta. «No te quejes», se dijo a sí misma mientras enjuagaba un sartén. «Tienes salud, tienes trabajo, tienes un techo. Hay quienes no tienen ni eso». Ese pensamiento, ese recordatorio constante de gratitud que su madre le había inculcado desde niña, era lo que la mantenía de pie, porque la vida no había sido fácil para Esperanza Morales. Perder a Manuel de un infarto cuando apenas tenía 46 años, sacar adelante a 3 hijos trabajando dobles turnos, ver a su hija cruzar la frontera en busca de una vida mejor, criar a su nieta como si fuera su propia hija, pero nunca se quejaba, nunca. A las 8:15, Esperanza apagó las luces de la fonda, bajó la cortina metálica y echó el candado. Las calles estaban casi vacías ahora. La mayoría de la gente ya estaba en sus casas preparándose para la cena. El olor a pólvora de los primeros cohetes se mezclaba con el aroma de los tamales que escapaba de las ventanas de los departamentos cercanos. Caminó lentamente, disfrutando de ese raro momento de tranquilidad. El frío de diciembre se colaba por su suéter tejido, pero no le importaba. Le gustaba esta hora del día, cuando la ciudad parecía contener la respiración antes de estallar en celebración. Fue entonces cuando lo vio. En una banca del pequeño parque de la colonia, un hombre mayor estaba sentado completamente solo. Vestía un pantalón de vestir oscuro, una camisa blanca algo arrugada y un suéter gris que había conocido mejores días. No tenía abrigo a pesar del frío, y su postura encorvada transmitía una tristeza profunda. Esperanza aminoró el paso. Algo en ese hombre le llamó la atención. No parecía un indigente. Su ropa, aunque sencilla, estaba limpia, pero tampoco parecía alguien que tuviera a dónde ir.
Su primer instinto fue seguir caminando. Ya era tarde, Lupita la esperaba, y uno nunca sabe con los desconocidos en esta ciudad. Pero sus pies no le obedecieron. «Señor», se escuchó decir a sí misma, «¿se encuentra bien?». El hombre levantó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando, aunque sus mejillas estaban secas. Su rostro mostraba las arrugas propias de alguien que ha vivido más de 7 décadas, pero había algo en su expresión que lo hacía parecer perdido, como un niño que se ha separado de sus padres en un mercado. «¿Perdón?», respondió él, como si hubiera olvidado cómo se habla con otra persona. «Le pregunto si está bien, es que lo veo muy solito aquí y ya va a ser año nuevo». El hombre miró a su alrededor, como tomando conciencia de dónde estaba por primera vez. Sí, estoy bien, gracias». Pero su voz decía todo lo contrario. Esperanza dudó un momento. Podía irse, debía irse, pero entonces recordó las palabras que su madre repetía siempre. El que tiene para compartir y no comparte es más pobre que el que no tiene nada. «Mire, señor, no sé cuál sea su situación, pero hoy es año nuevo y nadie debería pasarlo solo. Yo vivo aquí cerquita, con mi nieta. No tenemos mucho, pero siempre hay un plato extra en la mesa. ¿Por qué no viene a cenar con nosotras?». El hombre la miró con genuina sorpresa. Por un largo momento no dijo nada. Esperanza se preparó para escuchar un «no, gracias» y seguir su camino. Pero entonces algo cambió en los ojos de ese desconocido. Algo que parecía esperanza. «¿Habla en serio?», preguntó él con voz temblorosa. «¿Me está invitando a su casa sin siquiera conocerme?». Esperanza se encogió de hombros. «Mi mamá siempre decía que los desconocidos son solo amigos que todavía no conocemos. Además, ya me presenté, soy Esperanza. ¿Usted cómo se llama?». El hombre pareció dudar un instante. «Ricardo», dijo finalmente. «Me llamo Ricardo». «Pues mucho gusto, don Ricardo. ¿Viene o qué?». Por primera vez en lo que parecían horas, Ricardo Montemayor sonrió. «Sí», respondió poniéndose de pie con cierta dificultad. «Voy con usted». 12 horas antes de ese encuentro, Ricardo Montemayor había despertado en su cama king size, en la suite principal de su mansión de 1.200 metros cuadrados, en las lomas de Chapultepec. Como cada mañana desde hacía 40 años, su primera acción fue revisar su teléfono. Correos de sus directores de hotel en Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara, mensajes de su asistente personal con la agenda del día, notificaciones del mercado de valores. Pero hoy había algo diferente. Hoy había un sobre Manila en su mesita de noche, el sobre que el doctor Gutiérrez, su cardiólogo de confianza, le había entregado ayer después de revisar los resultados de todos sus estudios. Ricardo no necesitaba abrirlo de nuevo. Se sabía el contenido de memoria. Cardiomiopatía dilatada en estado avanzado, fracción de eyección del 25%. Dado el deterioro progresivo y la respuesta limitada al tratamiento farmacológico, se recomienda considerar opciones de trasplante. Sin intervención, el pronóstico a 18 meses es reservado. 18 meses, tal vez menos. Ricardo se levantó de la cama y caminó hacia el ventanal que daba al jardín perfectamente mantenido por un equipo de 5 jardineros. Todo en su vida era así. Perfecto, calculado, controlado. Había construido un imperio hotelero desde cero, empezando con un pequeño hotel en Acapulco que heredó de su padre y expandiéndolo hasta convertirse en uno de los empresarios más importantes del país. Su fortuna personal superaba los 800 millones de dólares. Y sin embargo, esta mañana del 31 de diciembre, Ricardo Montemayor se sentía completamente vacío. ¿Qué había hecho con su vida? Trabajar. Eso había hecho. Trabajar 14 horas diarias. Viajar constantemente. Cerrar tratos. Expandir el negocio. Se había casado una vez con Elena, pero el matrimonio duró apenas 8 años. Ella no soportó sus ausencias, sus prioridades invertidas. «Amas más a tus hoteles que a mí», le dijo el día que firmaron el divorcio. Y tenía razón. No tuvieron hijos. Ricardo siempre posponía esa conversación.
Cuando el negocio esté más estable, decía. Cuando tengamos el tercer hotel, prometía. Pero la estabilidad nunca llegaba, porque él siempre quería más. Elena se volvió a casar 2 años después del divorcio. Tuvo 3 hijos, que ahora debían ser adultos. Ricardo la había buscado en redes sociales una vez. Hacía como 5 años. Se veía feliz en las fotos. Envejecida, sí, pero con esa luz en los ojos que él nunca pudo darle. ¿Y él? ¿Qué tenía? Tenía 3 casas. La de Las Lomas, un penthouse en Miami, una villa en Los Cabos. Tenía una colección de autos clásicos valorada en varios millones. Tenía un yate que usaba tal vez 2 veces al año. Tenía cuentas bancarias en Suiza, inversiones en bienes raíces en 3 continentes, participaciones en empresas de tecnología que ni siquiera entendía del todo. Pero no tenía a nadie que lo esperara cuando llegaba a casa. Nadie que le preguntara cómo le había ido. Nadie que lo abrazara sin esperar algo a cambio. Sus sobrinos, hijos de su hermana Lucía, que había muerto de cáncer hacía 8 años, apenas le hablaban. Sabían que era rico, por supuesto, y de vez en cuando le pedían dinero para algún proyecto o emergencia, pero no había afecto real, solo la distancia cortés que se mantiene con alguien a quien se le teme o se le necesita. El personal de servicio de su casa era eficiente y discreto. María, la cocinera que llevaba 15 años con él, preparaba sus comidas exactamente como le gustaban. Jorge, el mayordomo, se aseguraba de que todo funcionara perfectamente, pero al final del día eran empleados, buenos empleados, bien pagados, pero empleados. Ricardo se duchó, se vistió con uno de sus trajes hechos a medida y bajó al comedor. María le había preparado el desayuno de siempre: fruta, avena, jugo verde. Comidas saludables que de nada servían cuando tu corazón ha decidido rendirse. «Buenos días, señor Montemayor», saludó Jorge. «¿Desea que le recuerde los pendientes del día?» Ricardo negó con la cabeza. «No hay pendientes, Jorge. No hoy». El mayordomo pareció sorprendido, pero no dijo nada. En 30 años de servicio, nunca había visto a Ricardo Montemayor cancelar sus obligaciones. «¿Se siente bien, señor?» «Perfectamente». Pero no era cierto. Nada estaba perfecto. Ricardo pasó la mañana sentado en su estudio, mirando por la ventana, pensando, recordando. El negocio familiar, las primeras noches sin dormir, tratando de salvar el hotel de Acapulco. El primer millón, que se sintió como una victoria imposible. El primer divorcio con Elena, que dolió más de lo que nunca admitiría. La muerte de su hermana, el único ser humano que realmente lo conocía. A las 3 de la tarde, Ricardo tomó una decisión. Se quitó el reloj Patek Philippe, que valía más que un departamento en la Condesa. Se quitó el anillo con el escudo de su familia. Se cambió el traje por un pantalón de vestir viejo que encontró en el fondo de su armario, una camisa blanca arrugada y un suéter gris que María probablemente usaba para limpiar. Zapatos de piel gastados que deberían haber ido a la basura hace años. Se miró en el espejo. Por primera vez en décadas, no veía a Ricardo Montemayor, el magnate hotelero. Veía a un hombre viejo, cansado, con un corazón que fallaba y un alma que se sentía vacía. «Señor», la voz de Jorge lo sobresaltó. «¿Va a salir?» «Sí, Jorge. Voy a dar un paseo». «¿Desea que Martín lo lleve?» Se refería al chofer. «No, voy a caminar». «Pero, señor, está oscureciendo y...» «Jorge», lo interrumpió Ricardo con una firmeza que no admitía réplica. «Llevo 40 años haciendo lo que otros esperan de mí. Hoy voy a hacer lo que yo quiera. ¿Está claro?» El mayordomo asintió, desconcertado. Ricardo salió por la puerta de servicio, la que usaban los empleados. Caminó por las calles de Las Lomas, pasando frente a mansiones similares a la suya, cada una rodeada de muros altos y vigilancia privada, pequeñas fortalezas de soledad. Siguió caminando hacia el sur, sin rumbo fijo. Pasó por Polanco, con sus restaurantes elegantes llenos de gente celebrando. Cruzó Reforma, esquivando el tráfico de último día del año. Se adentró en colonias que no había visitado en décadas: Roma, Doctores, Centro.
Las horas pasaron y Ricardo seguía caminando. Sus piernas protestaban, su corazón latía con más esfuerzo del que debería, pero no le importaba. Por primera vez en años, se sentía libre. Fue casi por accidente que llegó a Tepito, un barrio del que había escuchado hablar 1000 veces en las noticias, siempre asociado con peligro y pobreza. Pero esta noche, lo único que Ricardo veía era gente. Familias preparándose para celebrar, niños corriendo con bengalas, ancianos sentados en las banquetas conversando. Gente pobre, sí, pero gente que parecía tener algo que él había perdido hace mucho tiempo. Encontró una banca en un pequeño parque y se sentó. Estaba exhausto física y emocionalmente. El frío de diciembre le calaba los huesos, pero no tenía fuerzas para moverse. Y entonces pensó en su vida, en todo el dinero que había acumulado, en todas las personas que había alejado, en el diagnóstico que llevaba en la mente como una sentencia. Por primera vez en años, Ricardo Montemayor lloró. Lloró en silencio, en esa banca de un parque de Tepito, rodeado de la celebración de gente que no conocía. Lloró por Elena, por Lucía, por los hijos que nunca tuvo. Lloró por el hombre que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Estaba tan sumergido en su dolor que no notó que alguien se había acercado, hasta que una voz suave, con acento mexicano del centro, le preguntó: «Señor, ¿se encuentra bien?» Ricardo levantó la mirada y vio a una mujer de unos 50 y tantos años. Cabello canoso recogido en una trenza, rostro amable marcado por el sol y los años, delantal manchado de salsa que indicaba que venía de trabajar en una cocina. No había desconfianza en sus ojos, solo genuina preocupación. Y cuando ella le ofreció un lugar en su mesa, Ricardo sintió algo que no había sentido en décadas. Sintió que alguien lo veía, no al empresario, no al millonario, solo a él, y por eso, a pesar de que todo su entrenamiento de vida le decía que rechazara la oferta, que no confiara en extraños, que protegiera su identidad, Ricardo dijo que sí. La casa de Esperanza estaba a 6 cuadras del parque. Era un departamento pequeño en la planta baja de una vecindad que había visto mejores tiempos, pintura descascarada en las paredes exteriores, un patio central con una fuente que ya no funcionaba, y ropa tendida en los pasillos a pesar del frío. Ricardo caminaba en silencio junto a Esperanza, observando todo con una mezcla de curiosidad y algo que se parecía a la vergüenza. Él nunca había estado en un lugar así. Su único conocimiento de esta realidad venía de reportajes en televisión o de las estadísticas que sus asistentes le mostraban cuando algún proyecto de responsabilidad social empresarial requería su aprobación. «Cuidado con el escalón», advirtió Esperanza mientras sacaba las llaves de su bolsa. «Está roto desde hace meses, pero el dueño no lo arregla». La puerta se abrió a un espacio que Ricardo calculó en unos 40 metros cuadrados. Una sala pequeña con un sofá viejo pero limpio, una mesa de comedor con 4 sillas que no combinaban entre sí, una cocina abierta al fondo. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares, una imagen de la Virgen de Guadalupe y un calendario de una ferretería local. «¡Abuelita!». Una niña pequeña corrió desde el fondo del departamento y se lanzó a los brazos de Esperanza. «¿Por qué tardaste tanto? Doña Conchita ya se fue a su casa». «Lo siento, mi amor, pero mira, traje visita». Esperanza señaló a Ricardo. «Lupita, él es don Ricardo, va a cenar con nosotras». La niña lo miró con esa franqueza sin filtros que tienen los niños. «¿Es tu novio, abuelita?» Esperanza soltó una carcajada. «No, mija, es un nuevo amigo. Anda, ve a lavarte las manos para cenar». Lupita obedeció, no sin antes lanzar otra mirada de curiosidad hacia el extraño. «Siéntese, don Ricardo», dijo Esperanza señalando el sofá. «Voy a calentar la cena. No es nada del otro mundo, pero está hecho con cariño». Ricardo se sentó, sintiéndose extrañamente fuera de lugar.
El sofá estaba hundido en el centro y el cojín olía ligeramente a humedad, pero era cómodo de una manera que su carísimo mobiliario italiano nunca había sido. Desde su posición podía ver a Esperanza moviéndose en la cocina. La mujer encendió la estufa, una vieja de 4 quemadores, manchada pero funcional, destapó ollas, calentó tortillas en un comal, todo con una eficiencia que hablaba de años de práctica. ¿Vive usted sola con la niña?, preguntó Ricardo. Sí, desde hace 3 años. Mi hija, la mamá de Lupita, vive en Houston. Se fue cuando la niña tenía 4 años, buscando mejor vida. Trabaja limpiando casas allá, manda dinero cada mes, pero no puede venir a visitarnos. Ya sabe lo de los papeles. Ricardo asintió. Conocía bien ese tema. Sus hoteles empleaban a miles de personas, y el Departamento de Recursos Humanos se encargaba de todos los aspectos legales. Pero nunca había pensado en ello desde esta perspectiva. Una madre separada de su hija por una frontera, una abuela criando a su nieta en su lugar. Debe ser difícil, dijo, y por primera vez en mucho tiempo sus palabras no eran una frase vacía de cortesía. Esperanza se encogió de hombros mientras servía el mole en platos de barro. Es lo que hay. Mi Patricia tomó la decisión que creyó mejor para su familia. Lupita la extraña, claro, pero hablamos por videollamada cada semana. Y yo hago lo que puedo. ¿Y usted no la extraña? Esperanza se detuvo un momento, la cuchara suspendida sobre la olla. Cada día de mi vida, don Ricardo. Pero el amor de madre no es de aferrarse, es de dejar ir cuando es necesario. Mi hija está allá construyendo un futuro para su niña. Mi trabajo es cuidar a Lupita y asegurarme de que cuando Patricia pueda volver, encuentre a su hija sana, educada y feliz. La sencillez de esas palabras golpeó a Ricardo con fuerza inesperada. Pensó en su propia madre, fallecida hacía más de 20 años, en su padre, que murió dejándole un hotel en quiebra, y la determinación de demostrar que podía convertirlo en algo grande. ¿Nunca pensó en irse usted también?, preguntó. Al norte, digo, con su hija. Esperanza negó con la cabeza mientras llevaba los platos a la mesa. No, mi lugar está aquí. Mis otros 2 hijos están en México. Aunque lejos, tengo mi fonda, mis amigas, mi gente. Además, ya estoy grande para esas aventuras. Lupita, ven a cenar. La niña apareció con las manos recién lavadas y se sentó a la mesa. Ricardo se unió a ellas, observando los platos que Esperanza había preparado. Mole rojo con pollo, arroz, frijoles de olla, tortillas recién calentadas. Nada elaborado, pero el aroma era extraordinario. No había preparado nada especial para esta noche, admitió Esperanza con algo de pena. Pero mañana es el día importante, el 1 del año. Ahí sí voy a hacer pozole. Esto se ve delicioso, dijo Ricardo, y era verdad. ¿Usted no iba a cenar con su familia?, preguntó Lupita con la boca ya llena de arroz. Lupita, no hables con la boca llena, la reprendió Esperanza suavemente. No tengo familia, respondió Ricardo, y las palabras le dolieron más de lo que esperaba. Vivo solo. ¿Solito, solito? Lupita parecía genuinamente preocupada. ¿No tiene ni un perrito? Ricardo sonrió a pesar de sí mismo. No, ni un perrito. Eso es muy triste, sentenció la niña. Todo el mundo necesita a alguien, ¿verdad, abuelita? Esperanza asintió, mirando a Ricardo con ojos que parecían ver más de lo que él quisiera mostrar. Así es, mi amor. Por eso invitamos a don Ricardo, para que no esté solo esta noche. Cenaron en un silencio cómodo, interrumpido solo por las preguntas de Lupita sobre todo y nada. Si a Ricardo le gustaba el mole, si había visto la película de Coco, si sabía que ella iba en 2º de primaria y era la mejor de su clase en matemáticas. Ricardo respondía a cada pregunta con paciencia, incluso con algo de ternura que lo sorprendió a él mismo. Hacía años que no conversaba con un niño. La mayoría de sus interacciones eran con adultos que querían algo de él: dinero, influencia, oportunidades. Pero esta niña de 7 años solo quería saber si le gustaba el arroz con frijoles.
Después de la cena, Esperanza preparó café de olla mientras Lupita les mostraba sus cuadernos de la escuela. Ricardo hojeó las páginas llenas de sumas y restas, dibujos de su familia, una figura alta con trenza que claramente era Esperanza y otra en un país lejano que debía ser su madre, composiciones sobre lo que quería ser de grande. «Yo quiero ser doctora para curar a mi abuelita cuando se enferme», decía una de las redacciones, escrita con esa caligrafía irregular de los niños pequeños. «¿Su abuelita se enferma mucho?», preguntó Ricardo a Lupita. «A veces le duele la espalda de estar parada en la cocina», respondió la niña, «y las rodillas cuando va a llover, pero ella dice que no es nada». Esperanza, que había escuchado desde la cocina, intervino. «No la escuche, don Ricardo. Son puros achaques de vieja. Nada grave». Pero Ricardo conocía ese tono. Era el mismo que él usaba cuando alguien le preguntaba cómo estaba y decía «bien», aunque no lo estuviera. A las 11:30, los cohetes comenzaron a sonar con más intensidad afuera. Lupita pegó un brinco de emoción. «Ya casi es año nuevo, abuelita. Todavía falta media hora, chiquita, pero puedes ir a la ventana a ver los cohetes si quieres». La niña corrió hacia la única ventana del departamento que daba al patio de la vecindad. Ricardo se acercó a Esperanza, que lavaba los platos en el fregadero. «Déjeme ayudarla», dijo, tomando un trapo para secar. Esperanza lo miró sorprendida. «Usted sabe secar platos». «Aprendí cuando era joven», respondió Ricardo, y era verdad, aunque habían pasado más de 50 años desde la última vez que lo hizo. «Mi madre me enseñó». Trabajaron en silencio durante unos minutos. Afuera, los cohetes formaban un coro irregular que iba creciendo. «Don Ricardo», dijo Esperanza finalmente, «no quiero ser metiche, pero ¿qué hacía usted solo en ese parque? Una noche como esta, nadie debería estar tan solito a menos que algo muy malo le haya pasado». Ricardo suspiró. Podía mentir, podía inventar cualquier historia, pero algo en la honestidad de esta mujer lo desarmaba. «Recibí malas noticias hace poco», admitió, «de salud, y me di cuenta de que no tengo a nadie con quien compartirlas». Esperanza dejó de lavar y lo miró directamente. «¿Está muy enfermo?» «Mi corazón. Los doctores dicen que no funciona bien, que tal vez no me quede mucho tiempo». No supo por qué le contó eso. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Jorge o María. Pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Esperanza se secó las manos y lo tomó del brazo. «Mire, don Ricardo, yo no sé nada de medicina, pero sé algo de la vida, y lo que sé es esto. No importa cuánto tiempo nos quede, lo que importa es cómo lo usamos». «Es fácil decirlo», respondió él con amargura, «pero cuando miras atrás y te das cuenta de que desperdiciaste todo». «Nadie desperdicia todo», lo interrumpió Esperanza con firmeza. «Mientras haya un respiro en su cuerpo, puede hacer algo bueno, puede cambiar algo, puede dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontró. ¿Usted cree eso?» «Lo sé, porque yo también he tenido momentos oscuros, don Ricardo. Cuando murió mi esposo, pensé que se acababa todo. Pero aquí estoy, 12 años después, criando a mi nieta, llevando mi fonda, siguiendo adelante. No porque sea fuerte, sino porque no hay de otra. La vida sigue, y nosotros con ella». Ricardo se quedó en silencio, procesando esas palabras. «Abuelita, ya casi son las 12», gritó Lupita desde la ventana. Esperanza sonrió y tomó a Ricardo de la mano. «Venga, don Ricardo. Vamos a recibir el año nuevo juntos. Lo que venga después ya lo veremos». Los tres se pararon frente a la ventana. Afuera, el cielo de la Ciudad de México comenzaba a llenarse de fuegos artificiales. Dentro de la vecindad, los vecinos contaban en voz alta: 10, 9, 8. Lupita brincaba de emoción. Esperanza abrazaba a su nieta con un brazo y con el otro sostenía todavía la mano de Ricardo. 3, 2, 1, ¡Feliz Año Nuevo! El cielo estalló en colores. La vecindad retumbó con gritos de alegría. Abrazos.
las primeras notas de Cielito Lindo que alguien cantaba desafinado en el patio, y Ricardo Montemayor, el millonario que lo tenía todo excepto lo que realmente importaba, se encontró llorando por segunda vez en la noche. Pero esta vez no eran lágrimas de soledad, eran lágrimas de algo que no había sentido en décadas. Esperanza, el nombre de la mujer que lo había salvado de sí mismo. El 1 de enero amaneció nublado sobre la Ciudad de México. Esperanza despertó temprano, como siempre, a pesar de haberse dormido pasadas las 2 de la mañana. Don Ricardo se había quedado en el sofá. Ella insistió en que no saliera a esas horas por calles desconocidas. Y cuando ella se levantó, lo encontró ya despierto, sentado muy derecho, mirando por la ventana. «Buenos días, don Ricardo. ¿Cómo amaneció?» «Bien», respondió él, aunque sus ojeras decían lo contrario. «Dormí mejor de lo que he dormido en meses. Gracias por su hospitalidad, Esperanza. Ha sido usted muy amable con un desconocido. No hay nada que agradecer. ¿Se queda a desayunar? Voy a hacer chilaquiles». Ricardo dudó. Sabía que debía volver a su casa. Jorge estaría preocupado. Probablemente habría llamado a la policía o algo peor. Pero una parte de él no quería irse de ese pequeño departamento donde, por primera vez en años, se había sentido bienvenido. «No quiero abusar de su hospitalidad». «No es abuso, don Ricardo. Es desayuno. Siéntese». Mientras Esperanza cocinaba, Ricardo sacó su teléfono del bolsillo. Tenía 17 llamadas perdidas de Jorge, 8 de su asistente Fernanda y 4 de un número que no reconoció. También un mensaje de texto de Jorge. «Señor, estamos muy preocupados. Por favor, comuníquese». Ricardo escribió una respuesta breve. «Estoy bien. Necesitaba tiempo solo. Vuelvo hoy». Guardó el teléfono sin ver las respuestas. Después del desayuno, Ricardo se despidió de Esperanza y Lupita. La niña le dio un abrazo sorpresivamente fuerte para alguien tan pequeño. «¿Vas a venir a visitarnos, don Ricardo?» Él miró a Esperanza, quien sonrió. «Claro, si tu abuelita me lo permite. Aquí siempre es bienvenido», dijo Esperanza. «Ya sabe dónde estamos». Ricardo salió a la calle y tomó un taxi. En Tepito no había Uber, descubrió. El viaje hasta las Lomas le tomó casi 1 hora por el tráfico de día festivo. Cuando llegó a su mansión, Jorge lo esperaba en la puerta con expresión de alivio y reproche mezclados. «Señor Montemayor, gracias a Dios. ¿Está usted bien? ¿Dónde estuvo?» «Estoy bien, Jorge. Solo necesitaba pensar». «Pero, señor, estuvo fuera toda la noche. Llamamos a hospitales, a la policía». «No debieron hacerlo. Les dije que iba a dar un paseo». Jorge lo miró con genuina preocupación. «Señor, con todo respeto, usted nunca antes había hecho algo así. Y con su condición...» «Mi condición no cambia porque me quede en casa encerrado», respondió Ricardo con más brusquedad de la que pretendía. «Ya estoy aquí. No se preocupe». Se metió a su habitación y cerró la puerta. Se quitó la ropa que llevaba puesta desde hace más de 24 horas. Se duchó con agua caliente. Se puso un pijama limpio. Todo seguía igual en esa casa enorme. Los muebles perfectos, el silencio perfecto, el vacío perfecto. Pero algo había cambiado en él. Durante las siguientes semanas, Ricardo intentó volver a su rutina. Asistió a reuniones, revisó informes, firmó documentos. Pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba constantemente en Esperanza, en Lupita, en ese pequeño departamento donde una cena sencilla había significado más que cualquier banquete de gala al que hubiera asistido. El 15 de enero no pudo más. Llamó a su chofer. «Martín, lléveme a Tepito». El chofer lo miró por el retrovisor con sorpresa. «¿Tepito, señor?» «Sí, Tepito. A la calle Matamoros, cerca del parque». Ricardo llevaba en el bolsillo la dirección que Esperanza le había dado por si algún día quiere visitarnos. No esperaba usarla tan pronto, pero ahí estaba, en un Mercedes negro que desentonaba violentamente con el paisaje del barrio, buscando la vecindad donde había pasado la mejor nochevieja de su vida. Tocó la puerta del departamento. Lupita abrió. «¡Don Ricardo!»,
gritó la niña con alegría genuina. ¡Abuelita! ¡Vino don Ricardo! Esperanza apareció detrás de su nieta, secándose las manos en el delantal. «Don Ricardo, qué sorpresa. ¿Cómo está?» «Bien, vine a...» Se detuvo sin saber exactamente por qué había venido. Quería agradecerle de nuevo por aquella noche. Esperanza sonrió. «Pase, pase. No se quede ahí parado. Justo acabo de hacer café». Y así comenzó una rutina que ninguno de los dos había planeado. Ricardo empezó a visitar a Esperanza 2 o 3 veces por semana. A veces llegaba a la hora de la comida y ella le servía lo que hubiera preparado: sopa de fideos, arroz con huevo, tacos de guisado. Otras veces llegaba por la tarde y se quedaba conversando mientras Lupita hacía la tarea. Al principio, Esperanza se sentía incómoda con esas visitas. No era normal que un señor como don Ricardo, que aunque vestía sencillo, claramente no era de por ahí, apareciera en su casa tan seguido. Los vecinos empezaron a murmurar. Doña Conchita le preguntó directamente si ese hombre era su novio. «No sea usted mal pensada, Conchita. Don Ricardo es un amigo, está solito en la vida y necesita compañía». «Pues se ve muy distinguido para andar por estos rumbos. ¿No será de esos viejitos que andan buscando jovencitas?» Esperanza le lanzó una mirada fulminante. «Primero, yo no tengo nada de jovencita, ya voy para los 60. Segundo, don Ricardo es un caballero. Y tercero, si usted no tiene nada mejor que hacer que andar de chismosa, le puedo dar un poco de trabajo en la fonda». Conchita no volvió a mencionar el tema. Por su parte, Ricardo se descubrió contando los días para sus visitas a Tepito. Esas horas, en el pequeño departamento de Esperanza, se convirtieron en lo mejor de su semana. Ahí no era el magnate hotelero, no tenía que impresionar a nadie, ni tomar decisiones millonarias. Era solo don Ricardo, el señor que ayudaba a Lupita con la tarea de matemáticas y escuchaba las historias de Esperanza sobre la fonda. Un día, a finales de enero, Esperanza mencionó que la fonda tenía problemas. «El dueño del local quiere subir la renta. Dice que ya le ofrecieron más en otro lado. Si no puedo igualar la oferta, me tengo que ir a fin de mes». «¿Cuánto te pide?», preguntó Ricardo. «El doble de lo que pago ahora». «Imposible». Ricardo no dijo nada en ese momento, pero esa noche, desde su estudio en Las Lomas, hizo algunas llamadas. A la mañana siguiente, el dueño del local recibió una oferta de compra por la propiedad completa del edificio donde estaba la fonda. Una oferta que no pudo rechazar. Una semana después, Esperanza recibió una carta certificada informándole que el edificio tenía un nuevo dueño y que su contrato de arrendamiento había sido renovado por 10 años a la misma renta que pagaba actualmente. «No entiendo», le dijo a Ricardo cuando él llegó de visita. «¿Quién haría algo así?». Ricardo se encogió de hombros. «Tal vez alguien que reconoce el valor de tu trabajo, Esperanza. No todo el mundo es egoísta». Ella lo miró con suspicacia. «Don Ricardo, usted tuvo algo que ver. Yo solo soy un viejo jubilado, Esperanza. ¿Qué podría hacer yo?». Pero había algo en su sonrisa que Esperanza no supo interpretar. Las visitas continuaron. Febrero llegó con sus días fríos y sus noches largas. Ricardo empezó a ayudar con pequeñas cosas. Le compró a Lupita los libros que necesitaba para un proyecto escolar. Mandó a arreglar la llave del fregadero que goteaba. Trajo una estufa nueva cuando la vieja finalmente se rindió. «Don Ricardo no puede seguir gastando en nosotras», protestó Esperanza un día. «No está bien. No le debemos nada». «No estoy gastando, estoy invirtiendo», respondió él. «En la mejor empresa que he conocido en mi vida». «¿Empresa? Esto es una fonda, don Ricardo, no una empresa». «Esperanza», dijo él mirándola directamente. «Tú alimentas a decenas de personas cada día. Les das comida buena, a precio justo, con cariño. Eso es más valioso que cualquier cosa que yo haya hecho en mi vida. Si puedo ayudar, aunque sea un poco, a que eso siga existiendo, lo voy a hacer». Esperanza no supo qué responder. Esa noche, después de que Ricardo se fue, Lupita le preguntó:
Abuelita, don Ricardo es rico. Esperanza la miró sorprendida. ¿Por qué dices eso, mija? Porque en la escuela dijeron que los señores que tienen chofer y carro grande son ricos, y don Ricardo tiene chofer. Esperanza suspiró. A ella también le había llamado la atención el Mercedes que aparecía en la esquina cada vez que don Ricardo venía de visita, pero nunca le había preguntado directamente. No sé si es rico o no, Lupita. Lo que sí sé es que es buena persona, y eso vale más que todo el dinero del mundo. Pero la duda quedó sembrada. Fue a principios de marzo cuando todo cambió. Ricardo había invitado a Esperanza y Lupita a comer fuera, para variar un poco, dijo. Las llevó a un restaurante en La Condesa que, según él, tenía la mejor sopa de tortilla de la ciudad. El lugar era elegante pero no ostentoso. Manteles blancos, meseros atentos, un menú sin precios que inmediatamente puso nerviosa a Esperanza. Don Ricardo, esto se ve muy caro, susurró mientras revisaba las opciones. No te preocupes por eso, hoy invito yo. El mesero los atendió con la deferencia que se reserva para los clientes importantes, y entonces ocurrió. «Señor Montemayor, qué gusto verlo por aquí», dijo un hombre de traje que se acercó a la mesa. «Hacía meses que no lo veíamos. ¿Cómo está?» Ricardo se tensó visiblemente. «Bien, gracias, Rodrigo. Estoy con amigos, si no te importa...» «Claro, claro. Solo quería saludarlo. Mi padre pregunta si sigue en pie la reunión del lunes sobre el proyecto de Tulum. Sí, ahí estaré». El hombre se despidió con una inclinación de cabeza y se alejó. Esperanza miró a Ricardo con expresión indescifrable. «¿Montemayor?», dijo lentamente. «¿Su apellido es Montemayor?». Ricardo suspiró. «Esperanza, hay algo que debo contarte». Y lo hizo. Ahí, en ese restaurante de La Condesa, con Lupita distraída con su plato de nuggets de pollo, Ricardo le contó todo. ¿Quién era realmente? La cadena de hoteles, la fortuna acumulada, el diagnóstico de su corazón. ¿Y por qué había terminado en esa banca de Tepito la noche de Año Nuevo? Esperanza lo escuchó en silencio. Su rostro no mostraba sorpresa, ni enojo, ni alegría, solo una calma que Ricardo no supo interpretar. Cuando terminó de hablar, hubo un largo silencio. «¿Por qué no me lo dijo antes?», preguntó ella finalmente. Porque no quería que me vieras diferente. Toda mi vida la gente me ha tratado de cierta manera por mi dinero. Me tienen miedo, me admiran, me odian, me usan, pero nadie me ve a mí. Esa noche, en tu casa, por primera vez en décadas, alguien me vio solo como una persona. No quería perder eso». Esperanza asintió lentamente. «Yo lo invité a mi mesa porque usted estaba solo, don Ricardo. No me importaba si era rico o pobre. Sigue sin importarme. ¿No estás enojada?» «Estoy procesando. Es mucha información». Lupita, que había terminado sus nuggets, intervino. «¿De qué hablan?» «De cosas de adultos, mi amor», dijo Esperanza. «Ya vámonos. ¿Quieres?» El viaje de regreso a Tepito fue silencioso. Ricardo temía haber arruinado todo. Cuando llegaron a la vecindad, Esperanza bajó del carro sin mirarlo. «Gracias por la comida, don Ricardo. Esperanza, yo necesito pensar. Deme unos días». Y cerró la puerta. Ricardo no durmió esa noche, ni la siguiente. Le mandó mensajes a Esperanza que no fueron respondidos. Intentó llamar y el teléfono sonó hasta el buzón de voz. Pasó una semana. Luego 2. Ricardo estaba desesperado. Había encontrado algo valioso, algo genuino, y lo había perdido por su propia estupidez. El día 15 de marzo decidió ir a la fonda. Si Esperanza no quería verlo en su casa, tal vez lo aceptaría en su lugar de trabajo. Al menos podría disculparse. Llegó a la hora del almuerzo, cuando el lugar estaba lleno de clientes. Se sentó en una mesa del rincón y esperó. Esperanza lo vio inmediatamente. Sus ojos se encontraron a través del local abarrotado. Por un momento, Ricardo temió que ella le pidiera que se fuera. Pero Esperanza tomó su libreta de pedidos, caminó hasta su mesa y, sin sonreír pero sin hostilidad, preguntó: «¿Qué le sirvo, don Ricardo?» «Lo que sea, lo que tú quieras».
Tenemos mole de olla hoy, es mi especialidad. Suena perfecto. Esperanza se alejó hacia la cocina. 20 minutos después, volvió con un plato humeante que olía a gloria. ¿Puedo sentarme un momento?, preguntó. Ricardo asintió, con el corazón latiéndole demasiado rápido. Esperanza se sentó frente a él. Estuve pensando mucho estas semanas, comenzó. Al principio me sentí traicionada. Usted me mintió sobre quién era. Nunca mentí directamente. Solo omití... Es lo mismo, don Ricardo. Y usted lo sabe. Él bajó la mirada. Tiene razón. Lo siento. Pero también entiendo por qué lo hizo, continuó Esperanza. Usted tiene razón en una cosa. La gente trata diferente a los que tienen dinero. Yo misma, si hubiera sabido quién era usted esa noche de Año Nuevo, probablemente no lo habría invitado a mi casa. Me habría dado vergüenza mi departamento pequeño, mi comida sencilla. Habría pensado que usted estaba loco o que quería algo de mí. Pero no querías nada. No, solo no quería que usted estuviera solo. Ricardo sintió que los ojos se le humedecían. ¿Entonces me perdonas? Esperanza suspiró. Lo perdono, don Ricardo, pero con una condición, lo que sea. Nada de mentiras nunca más. Si vamos a ser amigos de verdad, tiene que ser con toda la verdad. ¿De acuerdo? Ricardo asintió. De acuerdo. Y entonces Esperanza sonrió, por primera vez en semanas. Ahora cómase su mole antes de que se enfríe. Y cuando termine, vamos a hablar sobre esa enfermedad del corazón que mencionó, porque si de verdad tiene poco tiempo, como usted dice, no lo vamos a desperdiciar en tonterías. Las semanas siguientes a la reconciliación fueron diferentes. Ricardo ya no ocultaba quién era, pero en la fonda de Esperanza seguía siendo simplemente don Ricardo, el señor que venía a comer mole y ayudaba con la tarea de Lupita. Lo que cambió fue la profundidad de las conversaciones. Ahora que la verdad estaba sobre la mesa, Esperanza y Ricardo hablaban de todo, de sus vidas, de sus arrepentimientos, de sus miedos. ¿De verdad nunca tuvo hijos?, preguntó Esperanza una tarde lluviosa de abril. Nunca. Mi exesposa quería, pero yo siempre postergaba. El trabajo era más importante, o eso creía. Ahora me doy cuenta de que fue el peor error de mi vida. El peor no. Si fuera el peor, no tendría arreglo. Y todo tiene arreglo mientras uno respire. ¿Cómo arreglo no haber tenido hijos a los 72 años? Esperanza se rió. No me refiero a tener hijos literalmente, don Ricardo. Me refiero a que puede hacer cosas buenas por otros, por niños que no tienen padre, por jóvenes que necesitan oportunidades. El amor no tiene que ser solo para la sangre propia. Esas palabras se quedaron con Ricardo y empezó a actuar. Primero, sin decirle a Esperanza, estableció un fondo de becas para estudiantes de medicina de escasos recursos. Lo nombró Beca Lupita, en honor a la niña que le había preguntado si tenía un perrito. Luego, investigó sobre la situación de Patricia, la hija de Esperanza. Contrató a los mejores abogados de inmigración del país para revisar su caso. No había garantías, pero al menos había esperanza. Y en Tepito empezó a hacer pequeñas intervenciones. Financió la reparación del parque donde lo había encontrado Esperanza. Donó equipo nuevo a la escuela primaria donde estudiaba Lupita. Creó un programa de microcréditos para las mujeres comerciantes del mercado. Todo lo hacía de manera anónima o a través de fundaciones. No quería reconocimiento, quería redención, pero su cuerpo no cooperaba con sus nuevos planes. A mediados de mayo, durante una de sus visitas a la fonda, Ricardo se desvaneció. Fue Esperanza quien llamó a la ambulancia, quien lo acompañó al hospital, quien contactó a Jorge para avisar lo que había pasado. El diagnóstico fue más grave de lo esperado. Su corazón estaba fallando más rápido de lo que los médicos habían predicho. «Necesita un trasplante urgente», le dijo el cardiólogo a Jorge, ya que Ricardo estaba sedado. «Sin uno, es cuestión de semanas, tal vez un par de meses». Esperanza, que había insistido en quedarse, escuchó todo. Cuando Ricardo despertó, la encontró sentada junto a su cama. «¿Qué haces aquí?»,
preguntó con voz débil. Deberías estar en la fonda. Carmela está cubriendo. Yo me quedo con usted. No es necesario. Don Ricardo, lo interrumpió Esperanza con firmeza. Usted me dijo que no tenía a nadie. Bueno, ahora me tiene a mí. Y Lupita preguntó por usted toda la mañana. Así que deje de decir tonterías y descanse. Ricardo sonrió a pesar del tubo de oxígeno en su nariz. Eres necia, Esperanza. Y usted es terco. Hacemos buen equipo. Los días en el hospital se convirtieron en semanas. Esperanza dividía su tiempo entre la fonda, Lupita y las visitas al hospital. Ricardo insistía en que no era necesario, pero secretamente agradecía cada visita. Las horas sin ella se hacían interminables. Una tarde, mientras Esperanza le leía las noticias del periódico, porque Ricardo se negaba a ver televisión, él la interrumpió. Esperanza, necesito pedirte algo. Dígame, si no sobrevivo a esto, quiero que seas mi albacea. ¿Su qué? La persona que se encarga de que mis deseos finales se cumplan, mi testamento. Esperanza se quedó helada. Don Ricardo, no hable de esas cosas. Usted se va a recuperar. Tal vez sí, tal vez no. Pero necesito saber que alguien en quien confío se encargará de todo. Y esa persona eres tú. Pero yo no sé nada de esas cosas. Leyes, dinero, herencias. Tengo abogados para eso. Lo que necesito es a alguien con buen corazón que se asegure de que mi dinero se use bien. Para la gente que lo necesita, no para burócratas o familiares lejanos que apenas me conocen. Esperanza guardó silencio un largo momento. ¿Por qué yo? Porque me salvaste la vida una noche de Año Nuevo. No literalmente, aunque tal vez eso también. Me salvaste de morir solo, sintiéndome vacío, pensando que nada de lo que había hecho importaba. Me diste un propósito en mis últimos meses. ¿Cómo no confiaría en ti? Las lágrimas corrían por las mejillas de Esperanza. Está bien, dijo finalmente. Lo haré, pero con una condición. ¿Cuál? Que no se muera todavía. Aún tenemos mucho mole que comer juntos. Ricardo rió, una risa débil pero genuina. Lo intentaré. Junio llegó con malas noticias. El equipo médico de Ricardo había agotado las opciones de tratamiento. Sin un trasplante, su pronóstico era de semanas. Esperanza rezaba cada noche, rezaba en la capilla del hospital, rezaba en su casa frente a la Virgen de Guadalupe, rezaba mientras cocinaba, mientras caminaba, mientras hacía cualquier cosa. No era una mujer particularmente religiosa, pero la desesperación hace creyentes de todos. Lupita, con la sabiduría intuitiva de los niños, percibía la gravedad de la situación. «Abuelita, don Ricardo se va a morir». «No sé, mi amor. Los doctores están haciendo todo lo posible. ¿Y si rezamos muy fuerte?» «Estamos rezando, mija, todos los días. Pero tal vez no estamos rezando suficientemente fuerte. En la escuela dijeron que Dios escucha las oraciones de los niños primero. Yo voy a rezar por don Ricardo, abuelita, todos los días hasta que se cure». Esperanza abrazó a su nieta con fuerza. «Hazlo, mi amor, reza por él». Y entonces a mediados de junio ocurrió algo que nadie esperaba. Un hombre joven de Monterrey, de 28 años, había muerto en un accidente de motocicleta. Su familia, devastada pero generosa, había decidido donar sus órganos. Y su corazón era compatible con Ricardo Montemayor. La llamada llegó a las 3 de la mañana. Ricardo estaba dormido. Fue Jorge quien recibió la noticia. Inmediatamente llamó a Esperanza. «Doña Esperanza, encontraron un corazón. Lo van a operar hoy». Esperanza llegó al hospital a las 5 de la mañana. Ricardo ya estaba siendo preparado para la cirugía. Logró verlo unos minutos antes de que lo llevaran al quirófano. «Esperanza», dijo él adormilado por los sedantes, «si no despierto, va a despertar. No diga tonterías. Pero si no lo hago, gracias por todo, por salvarme. Usted no me debe nada, don Ricardo. Y nos vemos cuando salga de la cirugía».
Lo besó en la frente, un gesto que sorprendió a ambos, y lo vio desaparecer tras las puertas del quirófano. Las siguientes 12 horas fueron las más largas de la vida de Esperanza. Se sentó en la sala de espera, rodeada de gente que no conocía, ejecutivos de traje que trabajaban para Ricardo, abogados, hasta un par de periodistas que se habían enterado de que el famoso empresario estaba siendo operado. Jorge se sentó junto a ella. «Usted debe ser doña Esperanza», dijo. «El señor Montemayor habla mucho de usted». ¿Ah, sí? Sí. Dice que usted le devolvió las ganas de vivir. Esperanza no supo qué responder. A las 6 de la tarde, el cirujano salió del quirófano. Tenía expresión agotada, pero no triste. «La operación fue un éxito», anunció. «El nuevo corazón está funcionando bien. Las próximas 48 horas son críticas, pero el pronóstico es favorable». Esperanza lloró. Lloró como no había llorado desde la muerte de Manuel. Hacía ya tantos años. Pero estas eran lágrimas de alivio, de alegría, de gratitud. Ricardo despertó 2 días después. Lo primero que vio fue a Esperanza dormida en una silla junto a su cama. «Esperanza», susurró, con la garganta seca y el pecho adolorido. Ella se despertó de inmediato. «Don Ricardo, ay, Dios mío, ¿cómo se siente?» «Como si me hubieran abierto el pecho», respondió él intentando sonreír. «Porque eso fue exactamente lo que pasó. No haga chistes, casi nos mata del susto. Pero estoy aquí». «Sí», Esperanza tomó su mano. «Está aquí». La recuperación fue lenta pero constante. Ricardo pasó 3 semanas en el hospital, seguidas de varios meses de rehabilitación. Esperanza lo visitaba cada día sin falta. Lupita venía los fines de semana trayéndole dibujos que había hecho en la escuela. Corazones rojos con alas, doctores con sonrisas enormes y una figura que representaba a don Ricardo rodeada de estrellas. En octubre, Ricardo finalmente fue dado de alta. Podía volver a su mansión en las Lomas, retomar su vida de antes. Pero antes ya no existía. «Jorge», dijo Ricardo el día que salió del hospital, «vamos a hacer algunos cambios». «¿Qué tipo de cambios, señor?» «Muchos. Y el primero es que vamos a visitar a una amiga en Tepito». 1 año después de aquella noche de Año Nuevo, Esperanza cerró la fonda temprano. Hoy era un día especial. Mucho había cambiado en 12 meses. La fonda había sido renovada, aunque ella insistió en mantener el letrero original, «El sazón de Doña Lupe». Ahora tenía cocina nueva, mesas cómodas y un pequeño jardín en la parte trasera donde los clientes podían sentarse en días soleados. Lupita estaba en 3º de primaria, con notas sobresalientes y una beca completa en una de las mejores escuelas privadas de la ciudad. Ricardo la había patrocinado, pero Esperanza se aseguró de que la niña entendiera que los privilegios vienen con responsabilidades. Y Patricia, la hija de Esperanza, había logrado finalmente regularizar su situación migratoria. En 3 meses podría volver a México a visitar. Sería la primera vez en casi 4 años que vería a Lupita y a su madre. Pero hoy la celebración era por otra cosa. Ricardo Montemayor cumplía 1 año con su nuevo corazón. Y había decidido celebrarlo de una manera especial. Llegó a Tepito a las 7 de la noche, como aquella primera vez, pero ahora venía caminando, no en Mercedes. Los últimos meses de rehabilitación le habían devuelto fuerzas que creía perdidas para siempre. Esperanza lo esperaba en la puerta de la vecindad. «Llegas tarde», dijo, con una sonrisa que desmentía su tono de reproche. «El tráfico», respondió él, besándola en la mejilla. «¿Lista?» «Lista. Lupita ya está dormida en casa de Conchita. Tenemos toda la noche». No fueron a un restaurante elegante ni a un evento de gala. Fueron al mismo parque donde se habían conocido, a la misma banca donde Ricardo había estado sentado llorando 1 año atrás. Se sentaron juntos, mirando el cielo que empezaba a llenarse de los primeros cohetes del Año Nuevo. «¿Sabes qué estaba pensando hace exactamente 1 año?» preguntó Ricardo. «¿Qué? Que mi vida había sido un desperdicio, que iba a morir solo,
sin haber hecho nada que importara, que todo el dinero del mundo no valía nada si no tenías a nadie con quien compartirlo. ¿Y ahora? Ricardo la miró. Ahora pienso que tenía razón en una cosa. El dinero no vale nada por sí mismo, pero estaba equivocado en lo demás. No era demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. ¿Para qué? Para cambiar, para encontrar lo que realmente importa, para conocer a alguien que te vea como eres, no como creen que eres. Esperanza le tomó la mano. Don Ricardo, solo creo que después de todo lo que hemos pasado, ya puedes tutearme. Ella sonrió. Está bien, Ricardo, pero solo si tú dejas de tratarme de usted. Trato hecho, Esperanza. Los cohetes explotaban en el cielo iluminando la ciudad con colores brillantes. Desde algún lugar de la vecindad llegaba el sonido de música y risas. ¿Qué vas a hacer este año?, preguntó Esperanza. Muchas cosas. Voy a seguir con la fundación, con los proyectos en las comunidades. Voy a pasar más tiempo con Lupita, verla crecer, ayudarla con la tarea. Voy a estar aquí cuando Patricia llegue de visita. ¿Y tu empresa? La vendí. Bueno, la mayoría. Me quedé con un pequeño hotel en Acapulco, el que era de mi papá, pero el resto lo vendí. Ya no necesito todo eso. Esperanza lo miró sorprendida. ¿Vendiste tu imperio? No era un imperio, era una cárcel, una que yo mismo construí. Ahora soy libre. Tengo suficiente para vivir cómodamente, para seguir ayudando a quien lo necesite y para pasar tiempo con las personas que me importan. ¿Y eso te hace feliz? Ricardo pensó un momento. ¿Sabes qué me hace feliz? Esto, estar aquí contigo, en esta banca, viendo los fuegos artificiales. Saber que mañana voy a despertar y no tengo que revisar cotizaciones de bolsa ni asistir a juntas de consejo. Saber que tengo amigos de verdad, no solo socios de negocios. Saber que, pase lo que pase, no voy a morir solo. Esperanza se recargó en su hombro. Yo tampoco. El reloj del parque marcó las 12. Los cohetes alcanzaron su punto máximo, llenando el cielo de luz. Feliz año nuevo, Esperanza. Feliz año nuevo, Ricardo. No se besaron. No hacía falta. Lo que había entre ellos era más profundo que un romance. Era una conexión nacida de la bondad de un momento, fortalecida por meses de honestidad y sellada por la certeza de que habían encontrado lo que ambos buscaban sin saberlo: un propósito, una familia, un hogar. Y mientras el nuevo año comenzaba sobre la Ciudad de México, dos personas que no tenían nada en común excepto su humanidad compartida, se abrazaron en el frío de diciembre, agradecidos por el azar que los había reunido y emocionados por todo lo que estaba por venir. Porque al final, la verdadera riqueza nunca estuvo en las cuentas bancarias de Ricardo, ni en la sencilla fonda de Esperanza. Estuvo siempre en la disposición de abrir el corazón a un desconocido, en la valentía de ofrecer un plato de comida a quien lo necesita, en la humildad de aceptar que todos, sin importar cuánto tengamos, necesitamos a alguien, y en la certeza de que, mientras haya bondad en el mundo, siempre habrá esperanza. Si llegaste hasta aquí, no dejes de darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Déjanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido como este. Gracias por acompañarnos.